Hola a todos. El día de hoy vamos a revisar un tema, es una sesión teórica, una sesión académica en la cual vamos a revisar el tema de la evaluación del educando. Básicamente los objetivos de esta sesión son conocer las principales características, los principales puntos a saber acerca de la evaluación, cómo se denomina evaluación, qué se hace, a quién va dirigida y cuáles son las herramientas que tenemos para realizarlo. Inicialmente, pues vamos a platicar un poco acerca de qué es evaluar, en qué consiste la evaluación. Evaluar, pues estrictamente es una acreditación o es una forma de avalar los conocimientos o los objetivos cumplidos. Es una acreditación, como lo decía, de carácter académico administrativo, en donde se da un puntaje, se da una valoración, haciendo alusión a la calidad de la educación o del aprendizaje, mejor dicho, que se llevó a cabo a través de un periodo de tiempo. Los objetivos obtenidos por el educando, y pues esta calificación permite una cuantificación para tomar en cuenta varios elementos subjetivos. Por ejemplo, pues la percepción que tiene el educando, la opinión que tiene acerca de estos conocimientos, o incluso cuestiones como sentimientos o emociones. Esta medición únicamente se refiere a elementos observados y cuantificados. De esta forma, la mayoría de las instituciones o la mayoría de las dependencias o asociaciones académicas califican sin juzgar o sin valorar aspectos estrictamente no académicos, únicamente la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje para la mejora y el aprendizaje continuo. Hay diferentes tipos de evaluación. La más conocida actualmente o la más utilizada actualmente es la evaluación por competencias. Vamos a hablar acerca de ella, pero pues también vamos a evaluar o tocar el punto, mejor dicho, de la evaluación constructivista. Vamos a iniciar precisamente con la evaluación constructivista y luego pasamos a la materia más representativa actualmente. Dentro de la evaluación constructivista, se debe orientar a evaluar únicamente los procesos personales de la construcción del conocimiento. Es por eso que se denomina calificativamente como constructivista. Se evalúan aspectos de carácter formativo y a esto se refiere como un refuerzo que ayuda al alumno a reconstruir el tema de la evaluación como parte del proceso generador de cambio que puede ser utilizado y dirigido a promover la construcción del conocimiento. Es decir, el educando es el mismo sustento de su conocimiento, obviamente con la guía del educador, con la guía del profesor, pero pues el educando es el que construye, el que va cimentando el conocimiento que se va adquiriendo. Dentro de estos modelos, los más utilizados de forma tradicional centran la evaluación en cogniciones aisladas, sin considerar su conexión con el marco de conocimientos general y el personal del alumno. Eh, Tradicionalmente, este tipo de evaluación mide la cantidad de conocimientos u objetivos logrados, representados como la frecuencia de respuestas correctas en los instrumentos estructurados, es decir, en los instrumentos de evaluación que ahorita vamos a revisar. Este tipo de evaluación también mide la cantidad de información memorizada por los alumnos. Es un tipo de evaluación más estructurada, más sistematizada, no tanto analítica como la evaluación por competencias. En el enfoque constructivista se va a centrar la atención en el nivel de análisis de los contenidos memorizados. Por lo tanto, pues también se van a evaluar capacidades del alumno para sistematizar.
y para llevar a cabo clasificaciones de conocimientos. La evaluación constructivista básicamente mide los conocimientos adquiridos y la capacidad de los alumnos para aplicarlos en situaciones variadas. También mide el desarrollo de destreza, habilidades y cambio de actitudes. Evalúa también si los alumnos son capaces de establecer una relación con el conocimiento que difiere de la que demanda el profesor. Los alumnos contribuyen a aportar un nuevo significado de conocimiento, dado que son el personaje principal en la construcción de su conocimiento, alterando incluso la dinámica de la interacción establecida con el docente en los recintos educativos o las aulas. La validez de deconstrucción debe verificar si se está evaluando lo que realmente se espera de los alumnos, lo que realmente se espera que ellos construyan como conocimiento, lo que implica una clara definición de capacidades y cuándo serán considerada una construcción buena, mala o regular, y pues la forma en la que los educandos pueden comunicar o pueden transmitir estos conocimientos adquiridos. Vamos a pasar ahora a la evaluación por competencias antes de pasar a los instrumentos de evaluación. Por competencias consideramos o denominamos a la capacidad o cometido de una técnica de ejecución que requiere que el estudiante elabore una respuesta a un producto que demuestre su conocimiento, capacidades y habilidades. Aquí, a diferencia del tipo de evaluación constructivista, se utiliza más análisis, se utiliza más criterio personal, más que conocimientos sistematizados o memorizados. Las técnicas de ejecución se pretenden, mejor dicho, evaluar lo que los estudiantes pueden hacer en lugar de lo que los estudiantes saben o lo que utilicen. La evaluación por competencias es más útil hoy en día y puedo decir que es más útil en la medicina porque el principal objetivo de nuestra formación es desarrollar la capacidad resolutiva y esto es precisamente lo que acabo de señalar. Se evalúa más bien dicho lo que el estudiante, lo que el educando puede hacer más que lo que sabe. La técnica de ejecución con respecto a la evaluación por competencias se puede realizar mediante la estructuración o la construcción de algún ejercicio manual, un ensayo escrito, estrictamente un ensayo porque son palabras propias del autor, dentro de criterios obviamente especificados previamente. El producto para la evaluación puede ser comparado con ciertas características esperadas o compararlo con otros productos como modelos. Es decir, podemos poner un ejemplo claro como lo que estamos haciendo actualmente con el desarrollo de actividades de técnica quirúrgica. Hay un modelo ya prehecho en el cual nosotros nos basamos para realizar nuestros ejercicios. Sin embargo, lo que se evalúa pues es la forma en la que nosotros lo desarrollamos o incluso las variantes que nosotros podemos llegar a tener acerca de ese ejercicio modelo o ese ejercicio original. Algunas de las destrezas que es necesario desarrollar en este tipo de evaluación corresponde a desarrollar la capacidad de explicación de ideas y procedimientos, tanto en forma oral como escrita. Básicamente el ejemplo más claro es ese, el del desarrollo de los ejercicios en técnica quirúrgica, tanto técnica convencional o técnica por vía laparoscópica, y pues básicamente que sepamos transmitir qué es lo que estamos haciendo, que sepamos explicar de forma apropiada y explícita cómo estamos desarrollando el ejercicio, es decir, la técnica quirúrgica. También otra de las destrezas necesarias es formular y probar hipótesis, trabajar con iguales en forma productiva. Es decir, pues el trabajo en equipo también es una parte
fundamental, perdón. Hacer preguntas pertinentes es otra destreza. Hacer comentarios útiles, elegir problemas interesantes, diseñar buenos experimentos y tener una comprensión profunda de las teorías. Es decir, todo esto precisamente que estoy diciendo, para poderlo transmitir o para poderlo explicar mediante un medio visual o audiovisual como lo es este ejercicio, pues previamente requirió de lectura, de búsqueda de información y pues obviamente de analizar qué es lo útil para llevar a cabo este ejercicio y qué es lo que se debe de transmitir. Entonces pues hay que tener una destreza, una capacidad de comprensión de las teorías. ¿Cómo vamos a evaluar una competencia? Es decir, cuáles son los criterios. El primero de ellos son las técnicas de evaluación, en donde fundamentalmente se va a tomar en cuenta los conocimientos, destrezas, capacidades, habilidades, actitudes y valores que se desarrollen durante la realización de la actividad. También otro criterio de evaluación es la selección de las técnicas más pertinentes, como las pruebas escritas, pruebas de observación o la resolución de problemas o una combinación de estas tres técnicas, dependiendo de la habilidad que se desee evaluar o el área específica de conocimiento en donde se quiera aplicar. Acerca de la evaluación, pues hay unos aprendizajes esperados. Hay una forma en la cual estos aprendizajes se ven aplicados, como la realización de alguna actividad o ejercicio práctico, y pues al término de la evaluación, o mejor dicho, la forma de culminar este tipo de educación es con un examen final de forma cuantitativa, es decir, la evaluación es prácticamente similar, es la forma en la que se evalúa en los cursos académicos, en los procesos educativos prácticamente en todo el mundo. Es decir, una evaluación cuantitativa mediante calificaciones, aunque también aquí se toma mucho en cuenta la autoevaluación como una capacidad igual que se tiene que desarrollar de forma pertinente para hacer un autoanálisis de si se obtuvieron los aprendizajes esperados y en base a ello emitir un juicio acerca de lo que nosotros mismos consideramos que fue nuestros puntos débiles, nuestros elementos a reforzar, o incluso los que pues ya están bien estructurados. Dentro de, como lo mencionaba, dentro de la evaluación, pues tenemos varias herramientas o varios técnicas o recursos de evaluación, que es precisamente lo que vamos a señalar a continuación. Obviamente, de acuerdo al tipo de actividad que se va a desarrollar o que se está buscando aplicar conocimientos o dejar un aprendizaje, debemos de elegir un tipo de instrumento de evaluación. Las técnicas de aprendizaje y de evaluación deben de ir acorde con el enfoque educativo que el educador o el profesor elija y pues con su estilo de docencia. Se deberá tomar en cuenta antes de elegir el instrumento, precisar qué se quiere conocer por medio de las técnicas de evaluación. Es decir, el profesor deberá responder preguntas como cuáles son las capacidades, habilidades y conocimientos que quiero y puedo fomentar en los alumnos. En base a ello hay que seleccionar una técnica de evaluación, que ahorita las vamos a revisar, que sea consistente con el estilo de enseñanza del profesor y de acuerdo a este estilo, pues fácilmente pueda ser transmitida y pueda ser realizada bajo su supervisión o su liderazgo.
Antes de efectuar la técnica de evaluación, se debe explicar el propósito de la actividad a los estudiantes. En las actividades de evaluación no se debe de solicitar información más que la necesaria para cumplir los objetivos. Y siempre es importante que en la evaluación por competencias, después de una evaluación, se haga una revisión o un repaso de los resultados y decidir en base a los puntos débiles grupales y personales analizados posteriormente qué cambios deben realizarse para mejorar la técnica de enseñanza-aprendizaje. Ahora, en base a esto, pues hay que señalar cuáles son los principales instrumentos de evaluación que tenemos. El principal que se utiliza son encuestas y cuestionarios o exámenes o pruebas de opción múltiple. Ahorita las vamos a revisar todas. Pero hay que señalar igual pues otras que también son importantes, como un anecdotario, por ejemplo, que es un registro acumulativo y permanente que el educando debe de hacer en base a lo que el docente solicite acerca de hechos relevantes realizados o en los cuales se ha participado, como una bitácora quirúrgica, por ejemplo, lo que nosotros debemos de llevar como nuestro récord quirúrgico. En base a esto, pues se califica la participación o las actividades asistenciales que en cuestión de aprendizaje o de enseñanza pues sirven como formas prácticas de aprendizaje. Se evalúa la conducta individual y colectiva del educando, sus actitudes y sus comportamientos. Es muy importante aprender a desarrollar el trabajo en equipo. A veces nos gusta más trabajar solos o sentimos que hacemos las cosas de mejor forma si las desarrollamos de forma individual, pero pues no somos seres únicos, no somos seres independientes al 100%, somos seres sociales y la educación no exime el desarrollo de relaciones interpersonales o el desarrollo de interacciones interpersonales. Otra forma de evaluación es mediante el debate. Es una evaluación cualitativa en donde pues se pone a análisis cuáles son las participaciones activas que tiene cada educando del grupo de estudiantes y si estas participaciones generan un conocimiento, un beneficio o un impacto positivo en el resto de los participantes. Es posible observar mediante un debate las capacidades del alumno para argumentar y sus actitudes también. La capacidad de argumentar permite a otros alumnos hacer suya la participación del otro educando y pues sirve como un aprendizaje colectivo. Otra forma de evaluación son los diarios o pues los récords, como lo puede ser un anecdotario, pero estrictamente es un registro diario. Eso se trata de un registro escrito que se debe de hacer de forma permanente, aunque por ejemplo hoy no haya hecho alguna actividad meramente asistencial en el hecho de ayudar o no sé, instrumentar o participar en una cirugía. De todas formas yo debo de registrar en ese diario cuáles son las actividades que se realizaron o que estuvieron directamente involucradas en mi aprendizaje. Este diario lo realiza el alumno, pero debe de ser bajo los estatutos que el profesor señale. Se trata de una descripción, básicamente o principalmente dentro del aula, y en este diario también el profesor puede intervenir o puede hacer anotaciones acerca de lo que consideró que
que el educando pudo desarrollar dentro del aula o dentro de la actividad académica. De esta forma, también se pueden evaluar las relaciones e interacciones que suceden cuando se están fomentando los aprendizajes. Otra forma de las más útiles son los ensayos. Los ensayos evalúan la calidad de argumentación, algo muy importante en la evaluación por competencias, el manejo de la información y la apropiación de los conceptos y las teorías. Es decir, yo para poder hacer, un adecuado ensayo, tengo que hacer míos los conocimientos o la información. Coloquialmente, puedo decir que la tengo que digerir para poder hacer un metabolismo de esta información apropiada y pues obtener los nutrientes o las cosas más útiles de toda la información, de toda la alimentación de conocimientos o de información, mejor dicho, que obtuve, para detallarla y para afinarla y solamente quedarme con los conocimientos. Entonces, pues es una forma muy útil en la evaluación por competencias. La entrevista también es muy, muy útil, ya que directamente se evalúa cómo el alumno tiene la capacidad de transmitir la información o de transmitir lo que yo quiero escuchar de él, con preguntas dirigidas. Es por eso que es una entrevista. Se lleva a cabo a través del diálogo y mediante esto se puede establecer la consistencia del razonamiento, de las adquisiciones y de las capacidades cognitivas del alumno. Entonces, la entrevista, la evaluación oral, estrictamente de interacción frente a frente, mediante el diálogo, es una forma muy útil de evaluar en la evaluación por competencias. Encuestas y cuestionarios también es de lo más útil, son prácticamente las formas de pruebas evaluativas de exámenes que más conocemos. Son preguntas enlistadas por escrito que se entregan y el objetivo de ellas pues es conseguir recolectar la información o el conocimiento que se tiene de una pregunta o de un tema dirigido estrictamente por el educador. Exámenes de desarrollo es la forma tradicional de evaluación. Es una evaluación breve de 3 a 5 preguntas que se debe de contestar de manera individual. Es una prueba fácil y pues permite al educador o al profesor conocer a qué se está enfrentando, más o menos como un examen diagnóstico o una prueba diagnóstica. Se puede mejorar de esta forma la calidad de las sesiones académicas, de las clases, elaborando previamente los patrones de respuesta que se quieren conseguir. En base a los resultados obtenidos, pues se puede mejorar o se puede ampliar la calidad de las sesiones. En esta forma de evaluación existen 3 posibilidades de valoración: la plena concordancia, la mediana concordancia y ninguna concordancia. Es decir, están en armonía, en sintonía los alumnos con el profesor. El profesor tiene unas ideas más desarrolladas que lo que el alumno espera aportar, o viceversa. A veces sucede que también el profesor pues se queda corto para lo que los alumnos esperan obtener. Pero pues básicamente a esto denominamos concordancia. Si los dos están en sintonía, pues es una concordancia plena, o si de plano no hay algún entendimiento, no se llega a un acuerdo, pues no hay ninguna concordancia. El examen escrito es la forma más usada tradicionalmente hablando para evaluar, en donde el alumno recibe una serie de peticiones que se deben de contestar o resolver
según el carácter teórico o práctico, aunque es más específico para el carácter teórico. Y en ocasiones esta técnica varía, se realizan exámenes, varía porque puede ser de forma oral o puede ser de forma escrita, pero básicamente es un examen tradicional. La única variante que se puede hacer o la versatilidad o la forma en la que el educador puede variar un poquito la forma tradicional de evaluación, pues es haciéndolo de forma oral, pero pues es la misma estructura de un examen escrito. Existen pruebas en las que es posible consultar la bibliografía. Estas pruebas van encaminadas a resolver aspectos o casos con la posibilidad de consultar libros y apuntes previamente preparados. Quizá puede denominarse como una forma sencilla o una forma muy bondadosa de evaluar al alumno, pero tiene destrezas o capacidades ocultas que también se evalúan. La capacidad de síntesis, la capacidad de obtener la información apropiada en base a lo que se busca obtener en las preguntas estructuradas es una forma en la que se evalúa también. Es muy común que se realicen o se realicen cuestionarios y el alumno pues ponga una idea que no es básicamente lo que se solicita, pero pues en el libro lo leíste, en el libro encontraste algo que se parecía y por ya no seguir buscando, por no tener una conciencia completamente enfocada a lo que se está haciendo o incluso a veces por mera falta de compromiso, pues rápido se plasma una idea, pero realmente no es lo que se busca. Y pues si es una evaluación es importante que se haga que se haga apropiadamente y únicamente que se coloque lo que se está solicitando, no copiar y pegar un párrafo o una idea muy amplia y siendo que la pregunta es muy sintética. Otra forma de evaluación es el portafolio, en donde se va a llevar a cabo un registro acumulativo que sistematiza la experiencia obtenida en un tema o asignatura y que se puede presentar en una carpeta o en un folder, ya hablando de la presentación física del trabajo. En este trabajo se incluyen materiales de búsqueda bibliográfica, representaciones gráficas del material estudiado, y ensayos, informes o incluso un compendio de evaluaciones que se realizaron a lo largo del desarrollo del tema o de la asignatura específica e incluso los aspectos a corregir o la señalización que se hizo de correcciones correspondientes a cualquier producción que se haya hecho en base a este tema. Los proyectos también es una forma de evaluación, son aplicaciones de un tema o asignatura en los cuales se puede evaluar el grado de apropiación de conocimientos, habilidades y destrezas intelectuales. Un proyecto pues puede ser un trabajo final, por ejemplo una tesis o un video. Puedo poner un ejemplo como lo que se realiza en el diplomado de cirugía laparoscópica avanzada de nuestro hospital, en donde al final se pide al alumno pues llevar a cabo un proyecto obviamente de un ejercicio o de una actividad vía laparoscópica y pues evalúa los aprendizajes obtenidos. Hay otros tipos de pruebas que básicamente son escritas, son pruebas teóricas. Existe el examen práctico también que se conjunta con alguna prueba teórica o algún examen escrito. Pruebas mixtas, es decir, una parte práctica con una teórica o una parte asistencial o de récord con una parte evaluativa. Básicamente es la forma más utilizada de evaluación en todo el mundo. Y los seminarios es otra forma de evaluación, en particular un seminario de investigación
Se trata de prácticas didácticas y evaluativas que fomentan la construcción social del conocimiento, es decir, mediante el desarrollo de actividades del mismo rubro, de la misma área, se busca al final haber construido una serie de conocimientos enfocados hacia algún tipo o hacia algún área de la educación, como lo puede ser en este caso la técnica quirúrgica, en el caso de la medicina en general, la atención médica, o el seminario de investigación, poniendo ejemplos básicamente de lo que nosotros desarrollamos. Los talleres también es una forma útil o una forma de evaluar tanto por competencias como por la evaluación constructivista, en donde las experiencias de los docentes formulan una serie de actividades y se desarrolla o se pide al alumno que las desarrolle con materiales, con métodos ya preestablecidos, y se básicamente evalúa la capacidad individual del desarrollo de esta actividad, pero muy importantemente la capacidad de desarrollo de trabajo colectivo. Muchos de estos talleres se realizan de forma grupal o de forma general. No son actividades aisladas, sino que se forman equipos de trabajo y entre dos o más personas desarrollan la actividad que se está solicitando. Con respecto a las actitudes de evaluación, pues tanto el docente como los educandos deben de tener una disposición o una capacidad evolutiva, una capacidad de aceptación del cambio para poder durante la marcha hacer cambios de acuerdo a lo que se esté presentando en ese momento, como pues lo que está pasando ahora mismo en la enseñanza a nivel mundial, pero pues lo que nos está pasando a nosotros específicamente, que las cuestiones asistenciales se han visto muy transformadas, y pues hay que adaptarnos, hay que modificar la actitud ante la adversidad, y pues crear un ambiente de seguridad en cuanto a nuestra educación. Si yo confío en que esta es la forma en la que en este momento debo ser evaluado, debo desarrollar mis conocimientos, pues estoy aperturándome a poder ser receptivo de información. En cambio, si yo estoy renegando y estoy diciendo que por la situación actual, pues esto no me está beneficiando, esto no es lo que yo busco, esta no es la forma en la que yo tengo que trabajar, pues hasta cierto punto se está siendo egoísta, porque pues es lo que hay, es lo que se tiene que hacer en este momento. Básicamente, esta es mi intervención con respecto al tema de la evaluación del educando. Espero haber cumplido con los objetivos solicitados, y pues eso es todo. Gracias por la atención prestada y pues buen día.